Ya. Vamos a explicar cómo se pasa, hola John, hola Alexander, cómo se pasa eh, de la República al Imperio. Vamos a explicar más eso, vamos a centrarnos más en esa explicación, porque ha venido algunas preguntas sobre ese proceso. ¿Cómo se llega desde la República al Imperio Romano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Ya? Entonces vamos a ver eso, vamos a entender eso. ¿Está bien? Vamos a entender eso. Entonces lo voy a explicar hice una página web ayer con unos chicos que también tocó esa clase, lo utilicé como pizarra, yo lo tengo en PDF, así que lo voy a poner para ustedes, aparte del PPT, y se lo voy a colocar en su plataforma eh, cuando terminemos la clase. Entonces, lo que sí le pido es más atención de la debida, porque esa explicación, no son tantos hechos, es explicación. Entonces, y voy a estarme deteniendo cada cierto tiempo para preguntarles si logran entenderlo, ¿ya? Si es que lo han podido entender y si tienen alguna pregunta, obviamente. Porque la idea es que lo entiendan, que la idea es que entiendan por qué se pasa de la república al imperio. No es algo mecánico, no es algo que, ya, vamos al imperio. No, 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 no. Tiene una explicación, tiene un porqué, y en la época de crisis se ve realmente que está hecho una sociedad, ¿no? Y acá la crisis de la República Romana nos va a mostrar cosas muy interesantes de la República Romana. Así que vamos a ver eso. Vamos a hablar muy rápido de los emperadores, porque más que hablar de emperadores y de sus hechos, que también lo veremos bien entre esta semana y la próxima clase, quiero que entiendan el proceso. ¿Ya? Hola Odette, hola Carol, hola John, hola Alexander, ¿qué tal? Alexia, ¿cómo están? Keiko, ¿qué tal? Casey, ¿alguna pregunta o consulta de la clase de la semana pasada, por favor? Háganmelo saber. Pregunta, consulta, comentario, dudas. ¿Mm? ¿Todo bien? Por favor, dígame algo. Gracias, Almendra. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Deme un segundito. A ver, entremos aquí. ¿A qué se le llama la crisis de la República Romana? ¿Por qué se da esa crisis? Bueno, como tú puedes ver ahí, se da entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Esos son los años en el cual se da la crisis. La crisis dura como cerca de 150 años, ¿ya? Cerca de 150. La causa, léelo ahí. La expansión romana que demostró la incapacidad de la República de gobernar la nueva Roma. Esa es la causa. Roma en muy poco tiempo crece de manera muy acelerada.
Cuando hablo de crecimiento, hablo del crecimiento geográfico. Y esto va a traer consecuencias. Roma va a tomar territorios, va a tomar rutas comerciales, pero no debemos olvidar que la República Romana, como república, como forma de gobierno, fue creada para reemplazar a la monarquía. Y la monarquía, cuando cae en el siglo VI, ya, la monarquía cuando cae en el siglo VI, ¿qué vemos en la monarquía? Que la monarquía era pues una ciudad de 7 colinas. Eso era la monarquía. Entonces la república viene a reemplazar una ciudad de 7 colinas. Eso es lo que viene a reemplazar la república, una ciudad de 7 colinas. ¿Ya? Dice ahí, antecedentes. Vamos con los antecedentes. Primero, tenemos una clase gobernante conformada por patricios y plebeyos ricos. Sus intereses económicos y ambiciones llevaron a Roma una expansión geográfica en busca de recursos y rutas comerciales. O sea, si tú recuerdas, la República Romana, que nace en el siglo VI a.C., lo que tiene es una clase gobernante que vendría a ser los patricios. ¿Y los patricios qué son? Bueno, los patricios son nada más y nada menos que esta clase gobernante noble, la famosa aristocracia romana. O sea, inicialmente los romanos son gobernados por una aristocracia, porque es la nobleza la que los está gobernando. Es así, la nobleza la que los está gobernando. Pero luego, entre el siglo VI y el siglo III, clase de la semana pasada, lo que vimos es que esta nobleza que está gobernando Roma entra en luchas políticas con los plebeyos, que es el pueblo. Y entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo, lo que vamos a ver es a este pueblo romano luchando con la nobleza y logrando beneficios. Ley de 12 tablas, matrimonios mixtos, el ser cónsules, el ser senadores. Pero yo les comentaba a ustedes que los que logran estos privilegios, los que logran todo esto son principalmente los plebeyos ricos. Entonces, al final vamos a tener leyes que dan igualdad a los patricios y a los plebeyos, pero los beneficiados principalmente con estas leyes son los plebeyos ricos. Los plebeyos ricos. Entonces, en el siglo III antes de Cristo, lo que vemos es a una Roma que ya no está conformada en el poder político me refiero, únicamente por patricios, sino que también está conformada por plebeyos ricos. Entonces, Roma ha dejado de ser una aristocracia, la República Romana en el siglo VI era aristocracia, entonces Roma ha dejado de ser una aristocracia para pasar en el siglo III a ser una plutocracia. Plutocracia, es decir, gobierno de personas con poder. Esta plutocracia que está gobernando Roma en el siglo III, esta plutocracia lo que hará o lo que hizo fue comenzar a expandir Roma, pero bajo sus intereses como clase rica. O sea, los gobernantes están utilizando el ejército romano, están generando políticas expansivas que los beneficia a ellos como gobernantes, es decir, a patricios y plebeyos ricos. La plutocracia está bajo sus propios intereses como clase, como grupo social, están utilizando a Roma, a su ejército, para crecer. Prueba de ello son las guerras púnicas. Eso es lo que tenemos claro. Entonces Roma crece y el crecimiento romano se explica en base a la nueva constitución, a la nueva formación, al nuevo grupo que está gobernando Roma. El ejército, el ejército. ¿Qué ha pasado con el ejército romano? ¿Qué ha sucedido con este ejército? ¿Está bien? Mira aquí. Léelo, te doy 30 segundos. Léelo, por favor.
¿Por ahí más? Listo. El ejército no se había modificado desde el rey Servio Tulio, el penúltimo rey. Imagínate, el ejército romano, para el siglo II antes de Cristo, seguía teniendo la misma constitución, las mismas leyes que había tenido desde el siglo VI. Es como que el ejército peruano siga siendo el mismo en reglas que el del virreinato. Imagínate. ¿Qué decían las leyes de Servio Tulio? Que solo eran militares los hombres libres, o sea, los esclavos estaban prohibidos, y las mujeres también, ¿ya? Que vivieran en Roma, que vivieran en Roma. Uno, dos, no recibían salarios o sueldos. Porque recuerdo, y esto lo hablamos la semana pasada, era un deber. En el caso de las sociedades antiguas, no se habla mucho de derechos, se habla más de deber, de obligaciones. Entonces, era un deber. Tres, debían poseer tierras o campos de cultivo. Todos los soldados romanos debían tener tierras o campos de cultivo. No importa el tamaño, pero debían tenerlo. ¿Ya? De esta manera unías pues tu deber con Roma y tu deber con tus propios intereses económicos. Es decir, tú ibas a defender Roma mucho mejor si es que defendías las tierras. Otro, los propios soldados compraban sus armas. O sea, tú mismo te comprabas. Roma no te daba las armas. El poder económico determinaba en qué arma del ejército romano estarías. Si eras muy pobre, pero tenías tierras, pero eras pobre, eras hondero. O sea, tenías tu onda, tu guaraca. Y si tenías mucho poder económico, eras un gran terrateniente, eras un caballero. Así es la cosa. ¿Ya? Eras un caballero. Ujú. Dice, ese tipo de ejército está pensado en la defensa de una ciudad. Las campañas son cortas en tiempo y espacio, ya que usan como soldado al campesino. O sea, el ejército que estructuró, que pensó, que ideó Servio Tulio, ya, este ejército está pensado en la defensa de una ciudad. ¿Ya? O sea, Servio Tulio, cuando piensa estas reglas para el ejército romano, está pensando cómo defender una ciudad de 7 colinas. Una ciudad que tenía problemas con ciudades vecinas. Por ende, sus campañas militares eran cortas, 1, 2 semanas, y cortas en espacio. Ibas 2 kilómetros, peleabas y regresabas. Porque Servio Tulio era rey de una ciudad. ¿Se entiende? Y como era una ciudad con pocos habitantes, no tenían un ejército profesional Roma. O sea, no tenían soldados que fueran soldados 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No era así Roma. Roma tenía campesinos que en una forma de tributo, una vez a la semana, por ejemplo, dejaban su arado, dejaban sus tierras y se iban a trabajar. Se iban a trabajar, se iban, perdón, a poner su uniforme y se iban a cuidar las puertas de Roma, estaban formando un ejército pequeño, pero iban rotando, no había un ejército permanente en Roma. Eran los propios campesinos que en forma de tributo, de forma de deber, dejaban su arado una vez a la semana o una vez cada 15 días, y se iban turnando para que Roma tuviera un ejército, pero que no un ejército permanente, o sea, no es la misma cara todos los días, para que me entiendas. Ya, esa forma de ejército, Roma no lo había modificado mucho en 400 años. Por lo tanto, lo que servía de manera eficaz para defender una ciudad no era lo mismo para defender una península o medio continente. Entonces, la cosa ya era distinta. ¿Me entiendes? Ya ahí era distinta. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Al no modificar este ejército, las campañas militares a partir del siglo III generan problemas. Esto se debe a que fueron largas en tiempo y espacio. Claro, una cosa es defender una ciudad y otra muy distinta es cuando ellos se van a pelear, dale,
contra Cartago. Cuando van a pelear contra Cartago, ya es una campaña que te va a sacar, ¿ya? Te va a sacar de Europa, porque Cartago queda en África. Ya de por sí la campaña ya es larga. Y estás llevando soldados que son campesinos. ¿Y sus tierras quién las trabaja? ¿Y a sus familias quién las mantiene? Y lo que es peor, vas a regresar de esas guerras, pero sin efectivo, sin oro, sin plata, porque no te están pagando sueldo. No te están pagando sueldo. Entonces, estas campañas, como vas a ver aquí, mira ahí, estas campañas, mira tantas campañas que tuvieron, ¿ah? A la larga, estas campañas van a beneficiar a la clase gobernante, que es la que está impulsando las campañas, ¿no? Ellas son los que impulsan las campañas, porque ellos se quedan con las tierras conquistadas, ellos se quedan con las rutas comerciales, con eso se quedan ellos, con eso se quedan estas campañas. Pero, al mismo tiempo, mientras las campañas militares están beneficiando a la clase comerciante, a la clase poderosa, a los gobernantes, ¿ya? Las mismas campañas están perjudicando a los campesinos. Mira, el crecimiento romano seguido por una política, el crecimiento romano seguido por una política, ¿ya? Una política pensada por una clase comerciante, una clase terrateniente que lo que busca es tener más y más, ese crecimiento romano que está haciendo que Roma se convierta en la civilización más importante de Europa y que sus gobernantes se conviertan en la clase económicamente más rica del momento, al mismo tiempo está empobreciendo a sus campesinos. Porque los romanos no han cambiado la forma de mantener el ejército. ¿Esto qué va a traer? Va a traer como consecuencia, ¿no? Que cuando el soldado regrese de las campañas, ¿ya? Que lo hacían sin pago, o no tenían tierras, ¿ya? O no tenían tierras, o porque la familia tenía que haber vendido las tierras debido a las deudas que estaban teniendo, ¿está bien? O no tenían tierras, o las tierras que tenían estaban tan endeudadas, que a la larga tenían que venderlo muy rápido. Ahí está el problema. Estas personas regresaban de las campañas totalmente empobrecidos por todos los años que habían estado peleando y llegaban y se empobrecían más todavía, porque sus tierras tenían que ser vendidas. Y esto generaba un doble problema, porque al final tienes un ejército que las campañas militares los están empobreciendo, y si pierden sus tierras, ya no pueden ser ejército. Porque la ley dice que debes tener tierras para poder formar parte del ejército. O sea, Roma entró en una especie de círculo vicioso que lo estaba perjudicando. La clase gobernante, por ambición, manda a los campesinos soldados a las guerras, los empobrecen más aún y no los pueden utilizar porque si llegan al extremo de perder sus tierras, por ley no pueden ser soldados. Y ahora tienes una masa campesina sin tierras que está buscando trabajo. Y como están buscando trabajo, hay que darles trabajo. Pero como están ganando guerras antes de perder sus tierras, ¿qué hacen con los pueblos derrotados? Los esclavizan. Entonces el esclavo comienza a aumentar en número y por ley de mercado, el número de esclavos al aumentar hace que su precio sea menor. Y esto hace que Roma comience a tomar más mano de obra esclava que mano de obra pagada. Entonces su campesino, que fue soldado, que ganó guerras, que conquistó ciudades, regresa a Roma, está pobre porque se ha pasado años peleando sin cobrar un sueldo. Regresa a Roma, no tiene tierras o sus tierras están endeudadas,
pronto lo va a tener que rematar, lo va a tener que vender. Si lo hace, se queda sin tierras, no puede ser soldado, no tiene tierras, no tiene dinero, está totalmente pobre, busca trabajo, quiere que le den un empleo, que le paguen por ese empleo, pero no le pueden dar porque ahora los romanos están utilizando los esclavos, esclavos que vienen de los pueblos que él mismo ganó. ¿Te das cuenta el problemón que se ha metido Roma y nadie lo está solucionando? ¿Entiendes? Nadie lo está solucionando. A esto se le llama la crisis de la República Romana. Nadie le está dando solución a eso. Por eso que el conflicto ahora ya no va a ser patricio plebeyo. El conflicto ahora va a ser rico pobre. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Por favor. ¿Preguntas, consultas? ¿Están ahí? ¿Me siguen o ya se perdieron? Es que, claro, de acá va a ser cómo va a surgir el feudalismo más adelante. Eso va a ser la clase de la próxima semana. Todo tiene una lógica, todo tiene se va jalando de más atrás, de más atrás. Preguntas, consultas, por favor. Gracias, Almendra. ¿Lo demás? ¿Lo demás me siguen la explicación o ya se perdieron? Ujú. Algunos eran comerciantes, Abigail, otros eran terratenientes, porque podían comprar tierras. No siempre eran comerciantes. Roma más era agricultora, más era agricultora Roma, más era agricultura. ¿Listo, Leslie? Bueno, entonces, si vamos hasta aquí, ¿estamos bien? Perfecto, perfecto. Los hermanos, espérate, Jonathan, espérate, vamos despacito. ¿No me logran escuchar bien? Por favor. Abigail me dices el lagueo. ¿Qué es lagueo? ¿No me escuchan? Entrecortado. A ver, déjame ver cómo funcionamos esto. Sí se me escucha. Ah, ya, gracias, Xiomara. Gracias, gracias. Ahora se me ve acá una cosita. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ahora se me escucha mejor o sigo con problemas? ¿Mejor ahora o seguimos con problemas? ¿Nada? Ahora sí. Gracias, gracias, Odette, gracias, Ceci, gracias, Meredith. Entonces, seguimos. Gracias, Carol. Gracias, Fabiana. Seguimos. Entonces, hasta aquí ya nos hemos dado cuenta que las campañas militares, el crecimiento romano, está generando crisis. Beneficia a pocos, que son los ricos, y empobrece a muchos, que es el pueblo. Y que este empobrecimiento también perjudica a Roma, porque los romanos están perdiendo sus tierras, producto de las campañas, la gente de clase media baja, se está empobreciendo y obviamente los pobres son una carga para el Estado romano, porque alguien tiene que mantenerlos. ¿Se entiende? Alguien tiene que mantenerlos. Si no tienen tierras, no tienen tierras, ya las perdieron. No tienen trabajo. Los esclavos están que le quitan trabajo porque los esclavos están llegando. Y no es que los esclavos les quiten, es un entre decir. No, es un decir. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Ya? Y no solamente ello, sino que esta gente, ¿tú sabes lo que significa volverte pobre y no por tu propia decisión? O sea, yo entiendo que yo pierda una estabilidad económica porque, no sé, pues me di al abandono,
me di el licor, faltaba mis trabajos, me aparezco acá a dictarles y me aparezco pues en estados deplorables, medio borracho, hablo de cosas que no son, entonces obviamente que voy a perder trabajo. Y a la larga, el único responsable de la pérdida de trabajo voy a ser yo, porque no he sabido controlar mi vida, no he sabido controlar mis emociones, no he sabido manejar mis problemas y eso ha afectado mi trabajo. Así que a la larga, el único al cual le debo reclamar por la pérdida de mi empleo soy yo. ¿Está claro? Soy yo. Pero tú sabes lo que significa volverte pobre y ese volverte pobre no dependa de ti. O sea, no ha dependido de ti. A ti te mandaron a la guerra, es obligatorio que vayas a la guerra. ¿Cómo crees que ese sentimiento de esa persona que se vuelve pobre independientemente de lo que haga o deje de hacer? ¿Mm? Ahora, imagínate cientos de personas con ese sentimiento y cientos de personas, miles, con entrenamiento militar. O sea, esta gente no es tirapiedra, esta gente no es que va a saltar nada más, ser bulla. Esta gente ha sido entrenada desde los 5 años para matar personas. ¿Imaginas el problemón que es eso? Claro, o sea, había un gran problema, había que solucionarlo. O sea, no es que Roma dijo, bueno, pero ya tenemos problemas. No, había que solucionarlo. Había que dar una solución a todo este problema. ¿Y cuál va a ser la solución? Bueno, hay dos grupos que también San Marcos, esto que estoy explicando, San Marcos ha preguntado, ¿eh? Que San Marcos también preguntó una vez, así, los agarró fríos a todos. No hizo esta pregunta, porque por lo general uno de república pasa a imperio muy rápido. Y comenzamos con eso que ustedes me decían, ¿no, profe? Vos hablas de emperadores y dinastías. Y no nos centramos mucho en este tránsito, que si te das cuenta, este tránsito es más explicación, es más de lo que se llama teoría. Y hubo un tiempo en el cual Samuel comenzó a preguntar de esto. Y los profesores decíamos, qué bonitas preguntas. Y después nos mirábamos y decíamos, ¿alguien lo ha explicado? Y muy poco lo habíamos explicado. Y muy poco lo habíamos explicado en ciertos salones, o sea, un semestral, ¿no? En esa época donde era presencial, pero no lo explicábamos en todos. Porque por la premura, San Marcos nunca preguntaba eso, pero comenzó a preguntar. Y decíamos, es muy bonita la pregunta, este tema es muy bonito, pero es una pesadilla para el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno no lo ha visto. Por lo general esto lo ve como dato, ¿no? Que Julio César, que Marco Antonio, que sí, que César y Cleopatra, que por aquí, que por allá. Pero aterrizar esos hechos, aterrizar esas historias en una teoría de explicar esto pasó por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Prueba de ello, César. Ahora entiendes por qué César hace esto, que lo vas a entender ahorita. Ahora, ¿me entiendes? Eso es una explicación larga. Y una explicación que no es lo que te dicen siempre, ¿no? Historia es cuentito, no te preocupes, se lee y se entiende. No, no es así tan simple. Ninguna ciencia o disciplina lo es. En realidad, ninguna ciencia o disciplina lo es. A ver, vamos con esto. Déjame, creo que no estoy compartiendo pantalla, estoy más. Vamos a compartir pantalla para continuar. Ahí está. Entonces, nuevo conflicto social, político, rico versus pobre. ¿Ya? ¿Cuál sería la solución? Ante la crisis hay dos posturas. Uno, la del partido senatorial y el otro, la del Partido Popular. La del Partido Senatorial, como ves ahí, lo conforman patricios, pero patricios ricos, patricios con mucho poder económico, al igual que plebeyos. Así que no te dejes confundir la palabra de partido senatorial, conformado por patricios y plebeyos, con mucho poder económico. ¿Está bien? Mucho poder económico. Eran los conservadores, era el sector conservador, era el sector que se encargaba de defender la república. Para ellos, la república debía mantenerse. La república había sido un logro de los primeros patricios del siglo VI y la república no era el problema. Así que ellos, ellos a lo mucho veían que la república debía tener ciertas modificaciones, pero no debía desaparecer. ¿Por qué este temor a desaparecer? Porque el Partido Popular buscaba eso. El Partido Popular decía, no, la república ha demostrado que no tiene
La República ha demostrado que no tiene capacidad. La República ha demostrado, la República ha demostrado que es incapaz. Entonces, hay que cambiar la República por otra forma de gobierno que sea más capaz. Hay que cambiarla. ¿Entiendes? Entonces, ahí comienza el debate entre los políticos, miembros del partido senatorial, y los políticos, miembros del Partido Popular. Ahí comienza el debate. Lo del senatorial consideran que la república se debe mantener. Eso consideran ellos, que la república se debe mantener, que no debe haber cambio. Mientras que los miembros del Partido Popular consideran que la república ha dado pruebas de que debe cambiar, de que la república es la causa de todos estos problemas como sistema, que no es capaz de darle solución a todo esto. Entonces la república debe cambiar, y debe cambiar dándole paso a otro sistema de gobierno. Porque como dije al inicio, la república reemplazó, ¿no? Reemplazó a la monarquía. Ahí está. Y la gran pregunta era, ¿y por qué forma de gobierno debía cambiar? Y algunos partidarios del Partido Popular consideraban que la forma de gobierno más adecuada, más idónea, era la monarquía. Porque ellos habían visto que en las civilizaciones orientales, como el caso de Egipto, Grecia, Persia, ellos en algún momento de su historia se habían expandido como Roma lo había hecho, y que también habían afrontado estos problemas que Roma estaba afrontando, y que la forma de gobierno que habían utilizado para poder administrar mejor este vasto imperio que en algún momento Persia, que en algún momento Grecia, que en algún momento Egipto, Mesopotamia habían tenido, había sido el imperio o la monarquía, porque la monarquía y el imperio es lo mismo. Había sido ello, ¿no? Este había sido la forma más adecuada de gobierno. Esta propuesta que daba un sector del Partido Popular le chocaba mucho, mucho al partido senatorial. Porque el partido senatorial, que era defensor de la República acérrimo, decía, ¿cómo pretenden volver a la monarquía? Si la República nace porque la monarquía no la queríamos, ¿cómo que la solución a la República es la monarquía? ¿Se dan cuenta el choque? Mientras que los del Partido Popular decían, y ojo, el Partido Popular también lo conformaban ricos, ¿eh? El Partido Popular decía, no, la solución es tomar como ejemplo lo que han hecho los orientales, Egipto, Persia, Grecia, tomar como ejemplo lo que han hecho ellos, los orientales, y tomar sus formas de gobierno, una forma de gobierno monárquico. Todos ellos han tenido imperios grandes, todos ellos han tenido grandes expansiones, y todas esas grandes expansiones han sido administradas por monarquías, por monarcas. Eso es lo que proponían un sector del Partido Popular. Pero el Partido Senatorial se oponía, porque el Partido Senatorial, que era pues fiel a la República, decía, ¿cómo, si la República nace para reemplazar la monarquía, cómo me van a decir que la monarquía es la forma adecuada? ¿Cómo? ¿Cómo la monarquía, aquello que reemplazamos, ahora va a ser lo adecuado? ¿Cómo? Peor. Mira lo que decían los partidos senatorial, el Partido Conservador. Y encima toman como ejemplo monarquías orientales. Monarquías donde el rey es un dios. Monarquías donde se practica el incesto. Porque obviamente, si el faraón es un dios, si el rey persa es un dios, solamente su familia es divina. Y para tener un hijo que también sea un dios, debes casarte con algún miembro de la familia, en este caso con la hermana. Y los romanos, primero, no endiosaban a ningún hombre. Y segundo, no practicaban el incesto entre hermanos. Y otra cosa que también le chocaba a los romanos de los orientales, o sea, de los griegos, de los egipcios, es que había mucho culto a los animales. Mucho culto a los animales.
culto ¿cómo se llama? Culto al toro, qué culto al halcón. Entonces, esa divinización del rey, ese incesto entre hermanos y esa solatría, algo muy característico de las monarquías orientales, los romanos no la querían. No la querían. Por eso que los políticos, miembros del partido senatorial, se oponían rotundamente a la propuesta de un sector del Partido Popular, que era mirar hacia Oriente y tratar de aprender de lo que los orientales habían hecho y tratar de tomar algunas experiencias de los orientales. Ahí chocaba muy fuertemente el debate. Miembros del partido senatorial no quieren cambio, la república se mantiene como está, y los del miembro del Partido Popular que querían cambios, y un sector de ese partido, mucho más radical, decía hay que cambiar hacia una nueva forma de gobierno, que sería la monarquía. ¿Ya? Un famoso miembro del Partido Popular, por ejemplo, va a ser Julio César. Julio César va a ser un famoso miembro del Partido Popular. Seguimos. Mira acá. Los miembros del partido senatorial se opusieron porque no querían perder la república y menos tomar como forma de gobierno una monarquía, y mucho menos de tipo oriental, divinación del rey, solatría, incesto. Hubo intentos de solucionar la situación, o sea, hubo intentos de cambiar la situación, como el caso de los hermanos Graco. Los hermanos Graco impusieron una reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? Reforma, cambio en la forma de la posesión de la tierra. Limitar la cantidad de tierras de una persona podía poseer. La tierra sobrante debía ser alquilada a los romanos pobres. Esto perjudicó los intereses de los romanos ricos. Los hermanos Graco fueron asesinados. Los hermanos Graco dijeron, ya que el problema es que tenemos mucha gente pobre, producto de las campañas militares, y tenemos muy poca gente rica que ha hecho estas campañas militares, ya pongamos un tope en las tierras, pues. Porque en realidad los ricos están que comprar las tierras, están que se quedan con las tierras. Entonces pongamos un tope. Y este tope va a hacer que haya mucha tierra sin dueño. Esa tierra le pertenece al Estado romano, el ager publicus, así se llamaba, y se lo alquilamos al pobre, pero se lo alquilamos a un precio simbólico, no se lo alquilamos realmente, sino a un precio simbólico. De esta forma, el pobre ya no será pobre, porque tendrá tierras, alquiladas, pero tierras, y hasta podrá formar parte del ejército. ¿Qué te parece la solución? Interesante, ¿no es así? Solucionas el problema de el acceso de tierras y de recursos hacia los pobres. ¿Sabe cuál fue el problema? Que está chocando con los ricos. Y a los ricos no les agradó. No les agradó. Y los ricos comenzaron a hacer lo que han hecho casi siempre: manipular la información. Y comenzaron a enviar a sus voceros y decir, mira, a los pobres, ¿eh? A los pobres, dijeron, mira, qué malo los Gracos, ¿no? ¿Qué por qué, ah? ¿Por qué? Claro, quieren que la tierra se limite. Ya, pero está bien, pues los ricos tienen mucha tierra, sí, pero ¿sabes qué tierra te van a dar? ¿Cuál? Las tierras que están por Grecia, que están por Egipto, esa te van a dar. ¿Tú te quieres ir hasta Grecia? No, muy lejos. Sí, pues, allá te van a mandar. Y en Grecia hay personas con cabeza de toro. En Grecia hay, dicen, mujeres que te convierten en piedra. Mira, ¿ponte quieren mandar los gracos? Te quieren, ¿sabes lo que tienen los gracos? Se quieren deshacer de los pobres, los quieren mandar lejos. Ya, ese discurso los ricos hicieron que trascendiera. No, sí, tú vas a creer que los gracos, si los gracos son ricos, tú vas a creer que los gracos se preocupan por ti. No, te quieren mandar lejos. O los gracos bien basura, ¿no? Claro, te vas a tener que ir a trabajar hasta Grecia. Ahora, uno, dos. Ahorita no tienes tierra. No, ¿pero el Estado te ha comido o no? Bueno, sí, pe. ¿Tú qué prefieres? ¿Quedarte en Roma, la capital del mundo, y que te den tu comidita, o irte hasta Egipto a trabajar? ¿No estás mejor así? ¿O verdad, no? Sí, pues no. O bien basura los gracos, ¿no? Yo que pensaba que eran buena gente. Mira, ve.
Sí, Jonathan. ¿Te das cuenta que el humano no ha cambiado? ¿Te das cuenta? Para nada. O esto mismo lo he escuchado. Oh, me llegó un correo al WhatsApp, oh, o que dice que esto va a pasar. O verdad, no, sí, 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 sí. Me han pasado un video caleta, caleta, caleta al WhatsApp, ¿ah? En YouTube está. Lo van a borrar rápido, rápido, rápido. Nosotros hemos cambiado tecnología, chicos. La forma de pensar nuestra como seres humanos sigue siendo igual. En la antigüedad era así porque la gente no leía. Hoy día es así porque la gente no quiere leer. ¿Mm? La gente le quiere las noticias. ¿Quién maneja las noticias? ¿Quién maneja los medios de comunicación? ¿Mm? Y bueno, fuera que te den el hecho. Mira, pasó esto, esto y esto. No, el reportero da su opinión. Y al final no nos quedamos con el hecho, nos quedamos con la opinión. O sea, dame los hechos y yo saco mi opinión. No, no es así. No es así. Es que me dan los hechos y yo saco mi opinión. Me quedo con la opinión de él. Y la opinión que él tiene acerca del hecho. Ya, muchachos, hemos cambiado. Igual. Y mira los romos. Oye, si el primer hermano Graco lo mata el pueblo que el hermano Graco quería proteger, el pueblo lo termina matando. A los dos los matan, ¿ah? El segundo fue asesinado por la gente de un, por la gente de, ¿cómo se llama? De, de, de un partido. Pero los hermanos Graco los matan. Imagínate. ¿Quién viene a solucionar esto? Hasta cierto punto. Mario. Mario es una reforma militar. ¿En qué consistió la reforma militar de Mario? En primer lugar, todo ciudadano romano puede ser soldado, aún sin tener tierras. De esta manera, Mario solucionó el problema del bajo número de soldados, porque al perder sus tierras ya no lo era. Ahora, ¿cómo hago atractivo esto? Roma le daba las armas y Roma le pagaba un salario. Y no solamente eso, Roma les permitía poder acceder en cargos públicos. Cuando Mario da esta ley, la cosa cambia. La cosa cambia. Te doy 10 segundos para que leas del el B3, el B.3. ¿Ya? 10 segundos. Listo. Antes de la reforma de los hermanos Graco, ¿ya? Perdón, antes de la reforma militar de Mario, ¿ya? Antes de la reforma militar de Mario, ¿eh? Ellos eran del partido senatorial. Coqueteaban con el popular, pero ellos querían reformas en un momento determinado. Ahora, antes de la reforma de Mario, de la reforma militar de Mario, escúchame, escúchame. Antes de la reforma militar de Mario, el ejército romano era un deber, era una obligación. Y los romanos que formaban parte del ejército estaban felices, porque representaban al Estado romano, a la República Romana. Y la República Romana era pues el Senado, las magistraturas. Antes de la crisis del Imperio Romano, de la República Romana, si algún general romano hubiera querido mover las tropas para intereses propios, o sea, vamos a tomar el Senado, lo hubieran matado, el ejército lo hubiera matado. Porque lo que tenía claro el ejército romano, el soldado romano, es que él era soldado de la República Romana. Él era soldado de Roma. El general que tenía al frente lo dirigía en batalla, pero él era un soldado que defendía Roma. Y como soldado, él debía defender los intereses de Roma. Es por ello, chicos, que antes de la crisis de la República Romana no hay guerras civiles. Era difícil, casi imposible que un general convenciera a un ejército de que lo siguiera en alguna aventura personal. Era casi difícil, porque los ejércitos romanos eran conscientes que le pertenecían y que le debían lealtad, fidelidad, compromiso y obligación al Estado romano, a esta idea de Roma. Pero cuando este Estado romano es gobernado por una plutocracia,
Y esta plutocracia utiliza el Estado romano, entiéndase, al ejército, para sus propios conveniencias y beneficios económicos. Y esto genera el empobrecimiento de los soldados, campesinos, y no hay forma de ayudarlos, al contrario, hasta matan a los que quieren ayudarlos. El soldado romano, el romano en sí, comienza a perder la esperanza y a perder esa lealtad al Estado. Porque el Estado, el Senado y las magistraturas no están haciendo gran cosa para solucionar su problema. Cuando viene la reforma de Mario, miembro del Partido Popular, cónsul romano, y Mario no choca con las tierras de los ricos, sino que decide sacar a través de impuestos salario para el soldado, de esta manera no choca con los ricos y sigue teniendo ejércitos, el que se encarga de pagar es el general. Por lo tanto, el soldado que ingresa a Roma bajo esta nueva reforma militar, bajo esta profesionalización del ejército, bajo esta nueva figura donde tú recibes un sueldo, Roma te pone las armas y el que te paga el sueldo es el general y tú puedes acceder a cargos públicos, el nuevo soldado romano, el soldado que viene de la reforma de Mario, es un soldado que se siente más identificado con su general, que para él, Roma como ideal, Roma como ideal, está representado en la figura de su general. Su general es Roma. Y por lo tanto su lealtad va al general. Su lealtad, su compromiso está con este general. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a ver, que va a suceder. A este proceso donde el ejército romano, donde el soldado romano ya no se siente identificado con el Estado romano, Estado como instituciones, sino está identificado con Roma, pero Roma con la persona, con el general, a eso se le conoce como caudillismo militar, donde ahora los generales sí tienen el poder de tener ejércitos fieles a sus intereses. Y ya no tienen la necesidad de estar discutiendo sus propuestas en el Senado porque ahora tienen un ejército que lo respalde. Y este ejército que lo respalda y que ve en esta persona a la Roma que ellos identificaban, o a la ciudad de Roma, o la idea de Roma, ahora pueden iniciar guerras civiles. Lo que antes se debatía en el Senado, ahora se debate en un campo de batalla. Por eso es que luego de la reforma militar, Mario tiene un ejército fiel que lo lleva a una guerra civil, la primera guerra civil, Mario versus Sila. Y luego tenemos la segunda guerra civil, Julio César versus Pompeyo. Y luego tenemos la tercera y última guerra civil, que es Marco Antonio versus Octavio. Pero ¿qué hacen romanos matándose entre ellos? Antes no pasaba eso. Es que la reforma de los hermanos, de la reforma de Mario ha generado esta unión, esta alianza, este compromiso entre el ejército y el general, el caudillismo militar. ¿Ya que lo tienes? Los caudillos militares fueron políticos generales que usaron los ejércitos fieles a ellos para lograr sus ambiciones políticas. Ya no tenían que discutir sus propuestas en el Senado. Bastaba con tener un ejército fiel para llevar a cabo sus proyectos. La guerra civil Mario Sila, que gana Sila, y la guerra civil César Pompeyo. ¿Ves? César vivió muchos años en Egipto, junto con Cleopatra. Y cuando César regresa a Roma, César regresa con muchas actitudes monárquicas. Su casa la convierte en templo. César pedía que no se le acerque mucho, que le besen la mano, ¿no? Y esas actitudes monárquicas de César hizo que el partido senatorial tuviera el temor de que al estar César tantos años en Egipto, César venga con intenciones de aplicar la monarquía en Roma. Peor todavía, el pueblo romano amaba a César. Entonces, temían que César acabara con la república. Es por ello que cuando César se va a una reunión del Senado a despedirse de ellos porque al día siguiente iniciaba una campaña en Oriente, una campaña militar,
los miembros del partido senatorial, los líderes del partido senatorial, toman la decisión de matar a César. Y el 15 de marzo del año 44 a.C., César muere apuñalado por los líderes del partido senatorial que temen que César, su poder, su inteligencia, su popularidad, su arrastre que tiene con la población, le permita a César convertirse en un nuevo rey. Es lo mismo decir que César acabaría con la república. Por lo tanto, los miembros del partido senatorial creen que al matar a César están defendiendo la república. Y eso es lo que hacen, lo terminan matando. Todo le sale mal. Porque cuando el pueblo romano se entera de que César ha fallecido, muerto, asesinado por los miembros del partido senatorial, por senadores, estos miembros del partido senatorial pensaban que el pueblo romano se levantaría feliz, gracias por acabar con el tirano. Y no, el pueblo romano llora la muerte de César. La población romana que llega a los funerales de César es multitudinaria. En el velorio de César, dice Marco Antonio, su general, eh, saca de su alforja la túnica de César, la toga de César, y la tira al pueblo. O sea, la gente que lo está ahí lo tira. Así, y cae la toga al suelo y está toda llena de sangre y están las más de 20 puñaladas, los 20 agujeros que le habían hecho a César. Y cuentan los cronistas que Marco Antonio con la voz quebrada, el tremendo general Marco Antonio con la voz quebrada, Marco Antonio dice: pueblo romano, miren lo que le hicieron a su padre. Y la gente comienza a llorar. La gente comienza a llorar, la gente comienza a decir, no, y comienzan a gritar venganza. ¡Venganza! ¿No? Y es ahí donde le dan pie a que los partidarios de César formen un triunvirato, gobierno de 3 personas, Marco Antonio, Lépido y Octavio, para vengar a César. Es que César era muy querido. César era muy querido. César, en su testamento, parte de su fortuna se le heredó al pueblo romano. A cada persona le tocaba una parte de la fortuna de César. ¿Puedes creerlo? César era muy amado. Los ejércitos de César, creo que la semana pasada te comenté, los ejércitos de César lo adoraban. César se sabía el nombre de cada uno de ellos. ¿Mm? ¿Entiendes? César le decía a sus ejércitos hermanos de armas. ¿Ya? Una vez, cuando César, obviamente vivo, un ejército romano se le subleva a César porque César no le había pagado. Y este ejército que se le subleva a César había tomado una ciudad. Y César envía a un grupo de hombres para que los calme y les diga que les espere, que después él les va a pagar. Porque todavía no tomaban Roma, todavía están en guerra civil. César todavía no tomaba Roma. Y vuelve el soldado que vio César y vuelve flagelado, calato, porquería lo habían hecho por el tipo. Y dice César: no vayas. Si a mí me han hecho esto, imagínate lo que tengan que hacer a ti. Quieren matarte, César. Y Marco Antonio dice: mándame a mí como un ejército, yo los calmo. Marco Antonio es muy arrebatado, muy favorito de Marco Antonio. César le dice: no, yo voy a ir. No, César, yo voy, dijo César. Y César va, César llega, solo el tipo, ¿eh? Y entra, y todos los soldados. Se comienza a gritarle: César, sin nada. Llega, se para y dice: ¿qué pasa, hermanos de armas? No, ¿qué pasa, ciudadanos? Le dice. ¿Qué sucede? Y le comienza a hacer reclamo: no, que tú nos prometiste, nos ibas a pagar. Los ejércitos están ahí, ¿no? César le dice: no se preocupen, ciudadanos. Mi promesa va a ser cumplida. No solamente pagaré lo que le dije, le pagaré más. Pero espérense, tengan paciencia. Como ustedes saben, mis hermanos de armas y yo aún no tomamos Roma. Pronto caerá Roma. Pompeyo se irá. Y una vez que tomemos Roma, yo les prometo que en menos de 3 meses sus pagos estarán. Solo les pido, ciudadanos, que me esperen. Mi palabra está empeñada. Si no, mi fortuna será entregada a ustedes. Y los líderes de la revuelta se alegran, ¿no? Ya tienen la palabra de César.
y voltean a ver el ejército para decirles lo hemos logrado, ¿no? Hemos logrado que César venga, que César se comprometa. Pero el ejército no respondía, se queda callado. Y en medio del ejército que estaba en silencio, aparece un hombre que comienza a empujar a todos, con la espada en la mano, una espada en la mano. Y no lo pudieron detener. Hasta los líderes de la revuelta quisieron detener y no pudieron. Y llegó hasta donde estaba César. Y César tranquilo lo miró. Y este viejo lo mira a César y le dice, yo peleé contigo en tal batalla, en tal batalla, en tal batalla, en tal batalla. Y César lo miró y le dijo, sí, te recuerdo, tú te llamas Claudio. Y el tipo lo mira y le dice, tú me recuerdas, yo soy un simple soldado. Agarra la espada, se la entrega a César y pone su cuello en la punta de la espada y le dice, César, mátame, te he fallado, mátame, pero por favor, te pido algo, antes de que me mates, llámame tu hermano de armas. No me vuelvas a insultar diciéndome ciudadano romano. Yo forjé una confianza como tu soldado. Por favor, no me vuelvas a decir ciudadano. Castígame, mátame, pero no me vuelvas a decir eso. Llámame hermano de armas antes de matarme. Y todo el ejército tira sus armas y le pide a César que por favor lo perdonen. O sea que el ejército le pide perdón a César. Y los soldados y los generales que habían hecho la revuelta se quedan así, mudos. Y César le dice, un buen padre perdona a sus hijos. Volvemos a ser hermanos de armas. Yo sé que les mintieron. ¿Quiénes les mintieron? Y todos señalaron a los generales. Ellos han sido hermanos. Cumplan con su deber. Le metieron más cuchillo a los generales. Y César le dijo, ustedes y yo entraremos a Roma como lo que somos, hermanos. Y yo les pagaré lo prometido. Si el ejército lo adoraba, César. Lo adoraba. Por eso cuando lo matan, piden venganza. ¿Entiendes? ¿Ya? Claro. Porque encima, Jonathan, Bruto, era un joven patricio, miembro del partido senatorial, al cual César le tenía mucha estima, mucho cariño. Porque César había tenido una relación con la mamá de Bruto hacía mucho tiempo. Y César le tenía un cariño muy especial, un amor a esa mujer. Y César le tenía un cariño al hijo de esa mujer. Y todos sabían que César le tenía estima a este chico. Pero el partido senatorial al cual pertenecía Bruto, porque César pertenecía al Partido Popular, el partido senatorial le decía, tu antepasado fundó la República, tú no puedes estar fuera de esta conjura, tú tienes que estar con un puñal en la mano, porque tú eres la República, tu antepasado la fundó. Por eso que Bruto lo apuñala, ¿no? Y de ahí que la palabra bruto no es sinónimo en la antigüedad, no es un insulto hacia la persona de escaso entendimiento. Bruto es una ofensa hacia uno de los traidores más grandes de la historia. Que luego William Shakespeare pone que dice que Bruto, César lo miró y le habló. No, no lo habló. César cuando muere apuñalado, César se tapa la cara y se tapa las piernas nada más. Es todo lo que es de César. Para la cara, para que no le vean su rostro de dolor y las piernas, porque los romanos él estaba en toga y no usaban prendas íntimas. Los romanos no, hasta pues, muriendo ahí, pierna abierta y con todas las miserias expuestas, ¿no? Por eso que César, él muere en silencio. A lo mucho le ha dicho, au, au, pues, ¿no? Si son 20 puñaladas que le metieron. Y ojo, de las 20 puñaladas, solamente una lo mata. Pero bueno, cuando se forma el segundo triunvirato y vengan la muerte de César, ¿qué hacen? Matan a los enemigos de César. Matan a los asesinos de César. Marco Antonio, general de César, Lépido, general de César, y Octavio, sobrino nieto y heredero de César, matan a los asesinos de César. O sea, matan a aquellos que defendían la República. Cuando se derrota a los asesinos de César, se está acabando con los defensores de la República. Por lo tanto, la República llega a su fin. ¿Cuál iba a ser la forma de gobierno más adecuada, más idónea? La monarquía. Pero hay un problema.
Cuando hay una monarquía, la misma palabra dice, ¿no? Monarquía, mono, uno, uno. ¿Entiendes? No, Jonathan, lo que pasa, claro, lo adopta, pero Augusto, Octavio, su nombre original es Octavio, Octavio era sobrino nieto de César, porque César nunca tuvo hijos varones. Tuvo uno que se cree que fue el de Cleopatra, pero César nunca lo reconoció. César no lo reconoce. Entonces César adopta a su sobrino nieto, al nieto de su hermana, que es Octavio. Por eso que lo nombra único heredero. Recuerda que los romanos no tienen problemas con adoptar gente, ¿ah? Los romanos no tienen problemas. La cosa es que se mantenga el apellido. Entonces, así fue. Como la monarquía es uno solo, y ellos son tres los que han ganado, comienza pues el famoso Juego de Tronos, ¿no? A ver quién se queda con el poder. Y es ahí donde comienza pues el enfrentamiento entre Octavio, Marco Antonio y Lepio. Se dividen los grupos. eh, Octavio tiene el apoyo del Senado y de la gente más rica de Roma. Marco Antonio tiene el apoyo del ejército romano y del pueblo. El pueblo lo amaba mucho a Marco Antonio. Y como Lepio no lo apoya ni su familia, Lepio se retira y dice, ¿sabes qué? Yo acá no pinto nada, no tengo apoyo, así que mátense entre ustedes. Comienza la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio se va a Egipto, allá va a conocer a Cleopatra, con la cual se enamora y vive en un tórrido romance. Curiosamente, Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio. Octavio se queda en Roma. Marco Antonio era el que le enviaba trigo a Roma, corta el suministro de trigo. Octavio comienza a tener problemas con Marco Antonio. Y es Octavio el que comienza a hablar mal de Cleopatra, porque Octavio sabía que el pueblo romano amaba mucho a Marco Antonio, pero si le quitaba ese amor a Marco Antonio del pueblo romano, le iba a ser más fácil derrotarlo. ¿Cómo le quitas ese amor? Mostrándolo débil a Marco Antonio. ¿Y cómo lo muestras débil? Haciéndolo ver como un hombre que se enamora de una mujer promiscua, de una mujer de una moral inaceptable. Entonces, Octavio comienza a inventar y exagerar hechos sobre Cleopatra. Todo lo que sabemos de Cleopatra es invención o exageraciones de Octavio en esta política, en esta guerra de información, guerra de desprestigio que Octavio tenía contra Marco Antonio. Y si a eso le sumas que Roma era muy machista, el que una mujer sea reina, los romanos no lo entendían. Entonces, desprestigias a Cleopatra, desprestigias a Marco Antonio. Octavio va a la guerra contra Marco Antonio, derrota a Marco Antonio se suicida, Cleopatra luego también se suicida, Octavio queda solo, y Octavio le dice a los romanos, bueno, al Senado romano, ustedes ya saben qué significa esto. La nueva forma de gobierno tiene que ser una monarquía, ¿no? Pero, dijo Marco Antonio, Octavio, perdón, yo no pienso hacer una monarquía de tipo oriental. No se asusten, no se asusten. Yo no voy a hacer una monarquía de tipo oriental. Lo que voy a hacer es lo siguiente, dijo Octavio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mira lo que hace Octavio, ¿eh? Muy inteligente Octavio. Octavio dice, vamos a agarrar a Roma, aquí está Roma, y la vamos a dividir en dos. Mira cómo la divide Octavio. Mira cómo la divide Octavio. Vamos a dividirla así. Italia, Italia y el resto del imperio. Así, Italia y el resto del imperio. En Italia, aquí vamos a mantener la república. Vamos a mantener el Senado, vamos a mantener las magistraturas, todo se va a mantener. Todo. ¿Por qué? Porque los romanos no queremos monarquía, ¿ya? Los romanos no queremos monarquía. Entonces, para evitar más conflictos, vamos a mantener en Italia la república. Solo que yo, Octavio, acá en Roma tendré el título de príncipe, primer ciudadano, príncipe, primer ciudadano. Pero existirá el Senado, los cónsules, todo.
Y para que no haya problema, voy a crear una guardia, la guardia pretoriana, que va a ser la guardia que va a proteger por si a ustedes se les ocurre alguna idea, senadores. Así que lo que hace Octavio es mantener la república en Italia, solo en Italia. Fuera de Italia, el resto que tú ves de rojo, y Octavio era como un rey, era el emperador. Pero dentro de Italia no. Dentro de Italia era un príncipe, que significa primer ciudadano, y se mantenía la república. Fuera de Italia, Octavio, olvídate. En Grecia hasta templos le hicieron, pero dentro de Italia no. Dentro de Italia no. Número uno. Número dos, Octavio no iba a tomar costumbres orientales. No se iba a casar con la hermana, ni iba a adorar animales, nada de esas cosas, mucho menos dentro de Italia. Así que iba a tomar la estructura militar, la estructura administrativa, la estructura política de los imperios orientales para gobernar el imperio romano, no Italia, no Italia, y eso sí, no iba a tomar las costumbres orientales. No iba a tomarlas. Solamente iba a tomar la parte administrativa, pero para fuera de Italia. A eso Cleopatra muere, se suicida con serpientes, Jonathan. A eso se le conoce como principado. ¿Qué es el principado? El principado es la primera etapa de la República Romana, del Imperio Romano, donde los emperadores, siguiendo lo que había establecido Octavio, los emperadores eran emperadores fuera de Italia. Dentro de Italia eran príncipes. Fuera de Italia tenían poder total o casi absoluto. Dentro de Italia tenían que gobernar junto con el Senado y las magistraturas para mantener la paz en Italia. Pero fuera de Italia, ellos eran los emperadores. Eso era así. Eso se llama el Principado. Es el acuerdo que llega Octavio. Y ahí vamos a tener a varios príncipes, ¿no? Octavio, que es el primer emperador de Roma y príncipe de Roma, él trae la paz. Ahí está la paz romana, donde se pone fin a las guerras civiles, ¿ya? El siglo de Augusto, que es un periodo de paz y tranquilidad, y luego viene este periodo, ¿no? Te pido un favor, dame unos minutos, un minuto nada más, y te regreso. Vean, vean lo que está ahí, por favor. Pero, ¿entendieron lo que es el Principado, no es así? ¿Entendieron lo que es el Principado? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es a lo que llega a lo que llega Octavio? ¿Se entendió? El Principado es una forma de gobierno creado por Octavio, más tarde llamado Augusto, donde Roma él la divide en dos, Italia y el resto. Entonces, como Octavio es consciente que la república no puede gobernar toda Roma y que la forma de gobierno más adecuada para gobernar toda Roma es una monarquía o imperio, Octavio aplica eso. Pero Octavio también es consciente que los romanos, o sea, la gente que vive en Italia, en Roma, no le gustan los reyes. Entonces Octavio hace una jugada. Parte a Roma en dos, Italia y el resto de Roma, y en Italia no va a tener poderes monárquicos, no va a tener poderes imperiales. En Italia, Octavio va a ser un príncipe, un primer ciudadano.
nunca asume títulos monárquicos en Italia. Va a tener al Senado, va a tener las magistraturas, todo para que en apariencia el romano y el italiano consideren que Roma sigue siendo república. Sus poderes absolutos, totales, Roma lo va a tener, Octavio lo va a tener fuera de Italia, en el imperio. Ahí será un monarca, ahí será un rey, ahí será un emperador. Entonces, todo emperador, todo gobernante romano durante el periodo del Principado, que va del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo, deben respetar esta jugada. Fuera de Roma soy el emperador, me hacen templos y todo lo demás, chévere, pero dentro de Roma soy el príncipe y debo gobernar junto con el Senado. Entonces, debo gobernar junto con el Senado. Es así. Es así. Pero existen emperadores que no van a gustarle estas cosas. Hay emperadores que quieren ser emperadores también dentro de Roma. Y para poder ser emperadores dentro de Roma, quieren deshacerse de la República Romana y por lo tanto chocan con el Senado. Esos emperadores son Calígula, Nerón, Domiciano, Cómodo, que son emperadores que consideran que ellos pueden ser emperadores tanto fuera como dentro de Roma. Que dentro de Roma no deben ser príncipes, no deben gobernar junto con el Senado, no, que ellos deben ser emperadores. Estos emperadores que tienen esta visión, que no quieren respetar el principado, que no quieren respetar lo establecido por Octavio o por Augusto, ¿ya? Van a enfrentarse al Senado, porque el Senado va a defender el principado porque significa su existencia, su sobrevivencia. Y estos emperadores, pues a la larga, se enfrentan al Senado y terminan muriendo, porque el Senado los manda a matar. Y el Senado no solamente los manda a matar, sino que también los, los pinta como locos. Los pinta como locos. Uh -huh. Los pinta como locos. Los pinta como enfermos. En realidad no eran enfermos, eran personas que querían gobernar dentro y fuera de Roma, como emperadores, nada más. Abigail me dice, entonces, ¿cuántos emperadores hay? Depende, Abigail. No es que sus dos nombres son Abigail. No te das problema. Si te presentan Octavio Augusto, es la misma persona. No te das problema. Es que es la misma persona. Tú tienes que aprenderlo con los dos nombres. No es como lo llama San Marcos, es como la historia está. Tienes que aprenderlo con los dos nombres. Porque él es Octavio durante las guerras civiles y una vez que él se vuelve emperador, un tiempo después se llama Augusto. Pero tienes que acordarte los dos nombres. Porque nunca vas a ver en guerras civiles que está peleando a Marco Antonio Lépido y Augusto. No, no es así. Es Marco Antonio Lépido y Octavio. ¿Entiendes? Y luego este Octavio asume como título el título de Augusto, que luego lo toma como nombre. Mesopotamia, diga ahí. Mesopotamia primero. ¿Listo? Ya. Acá tienes pues los emperadores, ¿no? De la dinastía Julia Claudiana, que está en orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Tiene la dinastía de los Flavios, donde vas a ver que Domiciano es muy parecido a Calígula y a Nerón, por eso que lo terminan matando y siempre lo presentan como locos. Y lo tienes. La dinastía que va a lograr, a esa dinastía la llaman los 5 grandes de Roma, así le llaman, los 5 grandes de Roma, así le llaman, ¿ya? Los 5 grandes de Roma. ¿Está bien? Los 5 grandes de Roma. Ahí está. Y de esta dinastía tenemos el primer emperador de origen provinciano, que es Trajano. Trajano es el primer emperador de origen provinciano, ¿ya? Da la máxima expansión a toda Roma. En el mayor paz, Antonio Pío, o Antonio el Piadoso, eso significa Pío, piadoso. Y acá está también otro que tiene orígenes o visiones de gobernante, de gobierno dictatorial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este hombre, que es Cómodo, que se hizo famoso por la película Gladiador, ¿ya? Mira esto, ¿ah?
Mira esto. Mira esto, ¿no? Sí, Jesús nace en el siglo de Augusto. Jairo me dices, el César, entonces es un título. César es un nombre, es el nombre de Julio César, que luego se vuelve título. César es un nombre propio, que luego se vuelve título. Augusto lo convierte en un título. Mira acá, mira, un ratito. Esta es la famosa, yo no comparto pantalla, ¿eh? Mira aquí. Esta es la película, esta es la película Gladiador, donde hablan de Cómodo. Y si ustedes se dan cuenta, Cómodo, Cómodo es amado por el pueblo. A Cómodo lo ama el pueblo. El que lo odia a Cómodo es el Senado. Mira cómo Cómodo llega al Senado con su uniforme militar y su espada. ¿Entiendes? Cómo llega al Senado con su uniforme militar y su espada. Es una forma amenazante del Senado. Pero Cómodo le hace caso al pueblo. Esa famosa escena donde el pueblo le dice, vive, vive, vive. Si él fuera realmente un tirano, no hubiera matado al gladiador. Si era un gladiador, ¿acaso el pueblo le va a dar golpe de Estado? No, pero él sabe que necesita el amor del pueblo. El pueblo lo amaba a Cómodo. El que no lo ama a Cómodo es el Senado. Tú mira la película, si tú has visto la película Gladiador, tú mírala, y el problema no es el pueblo. El pueblo no tiene problema con el emperador. El que tiene el problema es el Senado. Porque el Senado considera que el emperador es malo. El Senado considera que va a ser un mal emperador. Pero ¿cómo tiene toda esta visión helenística? ¿No está ahí que enamorado de la hermana? ¿No quiere aceptar el poder del Senado? Entonces el problema es el Senado. Y el Senado manipula al gladiador, a Máximo Décimo Merilio, aprovechándose del deseo de venganza del gladiador, para que el gladiador termine con Cómodo y el Senado no tenga esta amenaza que era el emperador. Tú ves la película con esta explicación de emperadores con corte oriental, con esta explicación de Octavio y Augusto generando el principado, y que muchos emperadores no aceptan este principado y quieren ser emperadores y que no son locos, no son locos, sino que están trayendo costumbres orientales, y la película Gladiador tiene otro sentido. Porque el primer gladiador es el gladiador que debía ser emperador, que lo traicionan, y un emperador loco, que está loco, y hay que matarlo, ¿no? Porque es una amenaza para Roma, una amenaza para la historia romana. Pero si tú lo ves de la explicación que te he dado, la película tiene otro sentido. Otro sentido. Y aquí los que tienen miedo no es el pueblo romano. Aquí el miedo lo tiene el Senado romano, que no quiere perder el poder. Es así la cosa. Esta película es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy interesante. O sea, los que han hecho el guión se han informado bastante sobre ello. ¿Ya? La dinastía de los Severos, que es una dinastía africana, o sea, romanos nacidos en África. Acá tienes el Heliogábalo, otro que quiere gobernar de corte oriental. Este quiso te colocaste a un senado de mujeres. Lo mataron más feo. ¿No? La anarquía militar, que es un periodo de crisis donde 25 emperadores van a turnarse en el poder en 50 años. Luego tenemos el... Todo esto lo vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana, así como he hecho una explicación del paso de la República al Imperio, voy a hacer una explicación del paso del Imperio a la Edad Media. Te voy a hacer una explicación de por qué la Edad Media nace. Te doy una explicación de por qué cae el Imperio Romano. Así que esto lo estoy pasando rápido, porque lo voy a volver a tocar la próxima semana. Y acá tienes al primer emperador cristiano, ¿no? Constantino el Grande, que pone fin a la tetrarquía, que es el gobierno de cuatro, y queda el edicto de Milán, Constantino el Grande, que es el edicto por el cual el cristianismo deja de ser perseguido, o sea, es libertad de culto. Y Teodosio, que es el que nombra oficial al cristianismo. Estos chicos, pasen a su práctica, por favor. Si tienen alguna pregunta o consulta, háganlo saber. ¿Ya?
Preguntas, consultas. La próxima semana sí, vamos a hablar de las invasiones bárbaras. La próxima semana vamos a hablar ¿ya? Vamos a hablar del Islam, vamos a hablar de los bizantinos, no como lo hicimos en el básico que de Roma nos brincamos a feudalismo, no, acá vamos a tocar otro tema. ¿Ya? Pasen a la práctica, por favor. ¿Ya? Ujú. Escipión el Africano era un general romano que se hizo famoso por derrotar a Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica. Lo llaman el africano porque él logra invadir Cartago, por eso le dicen el africano. Pero no es que fuera africano, él era romano, solo que logra invadir África. Pasen a la práctica, por favor. Voy a aumentarle el tiempo. Ustedes son, ¿qué son ustedes? 010422. ¿Qué están ustedes? Bueno, sobrado, está hasta las 11:30, así que tienen tiempo para que todos lo hagan. Preguntas, consultas, comentarios, dudas, chicos. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Eso que le mostré en PDF se lo voy a colgar también en su plataforma, ¿ya? Por si no se dan problemas. Sí, bueno, así se considera, ¿no? El aporte más grande de Roma a la humanidad. Más que la humanidad, es el aporte más grande de Roma al mundo occidental, porque no toda la humanidad maneja el derecho romano, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los occidentales nos creemos pues la última chupada del mango y creemos que todo lo que hacemos está bien, ¿no? Entonces, creemos que nuestra democracia es la mejor, que nuestra cultura es la mejor, ¿no? Pensamos que todo es lo mejor y todos los que no viven como nosotros son unos bárbaros, unos machistas, unos así, así. Y es por eso que decimos, ¿no? El máximo aporte de Roma a la humanidad, y ojo, no es cosa tuya, Jonathan, es algo que decís, está en los libros, ¿no? De la humanidad es el derecho. Es el máximo aporte de Roma, pues, a la sociedad o a la cultura occidental, ¿sí? Y crece la democracia, exacto, Jonathan, exacto. Y de los egipcios es el calendario solar y de los mesopotámicos la astronomía. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Consultas? La práctica está abierta, por favor, pase. Hay 22 que la van haciendo, 23, y a mí me va aumentando cada momento. ¿Ya? Listo, Asmir. Listo. No, no, Abigail. Cleopatra nunca se casó con César. Se casa, creo que con Marco Antonio, pero con César no se casó. César no se casó. César tenía a su esposa, Calpurnia. César no se podía casar, César ya estaba casado ya. Ujú. No se iba a casar con Cleopatra. Marco Antonio sí se casó con Cleopatra. Y eso que estaba casado con la hermana de Octavio, ¿ah? Pero él sí se iba a casar, en una ceremonia en Egipto. Tiene 2 hijos con Cleopatra. ¿Sí? Pero César no. Fueron parejas, se amaron mucho, pero no tuvieron pues matrimonio, como tú preguntas, no. Pero sí, fueron parejas, se amaron mucho. César la quiso mucho. César la quiso mucho, Cleopatra. Hasta dice que el hijo de Cleopatra es de él, Cesarión. Ella le pone Cesarión. Ujú. Entonces, sí. Está en el PDF, Jonathan. Ahí lo expliqué hace rato. Bueno, chicos, ahí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Tengan un bonita semana. Tengan una bonita,
Fiestas patrias, pásenla bien, ya, relájense,